bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional por las pantallas de Vía X. Como ustedes lo pueden ver, vamos a continuar con nuestra sección Camino a la Moneda. Vamos a conversar hoy día con el candidato del movimiento Todos a la Moneda, Marcel Clot, que está con nosotros aquí atrás, lo pueden ver. Y en el segundo bloque vamos a hablar de la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Vamos a conversar con Arturo Infante, que es el presidente de la Cámara Chilena del Libro, a propósito de este eslogan bastante polémico y de cómo este año se pretende acercar al público joven a la lectura. Eso y mucho más esta noche, capítulo de jueves. Bienvenidos a Cadena Nacional aquí en Vía X. Estamos empezando el programa de hoy jueves y yo te quiero invitar a ti en tu casa a participar de Cadena Nacional a través de nuestras redes sociales que ves ahí abajo. Nuestro Twitter es @cadena_nacional y nuestro grupo de Facebook Cadena Nacional, todo junto. Como te contaba, continuamos en nuestra sección Camino a la Moneda. La gracia es entrevistar a todos los candidatos a la presidencia de nuestro país. Ayer conversamos con el candidato independiente Franco Parisi y hoy nos acompaña el candidato presidencial del movimiento Todos a la Moneda, Marcel Clot. Yo me paro para saludarlo. Marcel, gracias por acompañarnos esta noche nuevamente. Bueno, lo primero, el movimiento Todos a la Moneda tiene que ver con que muchas veces se te asocia al Partido Humanista, pero tiene que ver con que está el Partido Humanista, pero hay 20 movimientos en esta coalición, podríamos decir. Entre ellos, por ejemplo, está el Partido Mapuche, Gualmapuén, que ha planteado las demandas del pueblo mapuche, que nosotros las hemos acogido en el movimiento, en el proyecto y en las propuestas que estamos haciendo. Está la Unión Nacional Estudiantil, que es uno de los grupos, de las asociaciones, de los podríamos decir, fuerzas políticas dentro de la CONFECH y del movimiento estudiantil más poderosas que hoy día existen, más movilizadas, con mucha capacidad política, Marcel, de acción. Voy a partir al tiro con un palo, porque yo estoy todo el día en internet, como estamos muy conectados en el programa, en fin, sí. Y hoy, obviamente, y en la pega que hemos hecho en estos días previos a la entrevista, nos ingresamos al sitio de tu candidatura, y hoy, durante mucho rato, todalamoneda.cl estuvo caído. No estaba el programa, digamos. El sitio funciona, pero el programa había desaparecido. Aparece el programa y no estaba. Llamamos para preguntar, obviamente, y me dijeron textual. Lo que pasa es que no lo hemos subido, lo bajamos porque nos están copiando las ideas. ¿Eso es real? A mí me pareció una excusa extraña, digamos. No, no es real. O sea, nosotros hemos visto a lo largo de la candidatura cómo frases hechas, planteamientos. Esta idea, por ejemplo, de la sociedad de derechos, Marco Enrique Dominami la recurrió en varias oportunidades a plantearla. Esta cuestión de la condonación de las deudas también después se reúne Marco Enrique con los estafados Corfo y plantea la necesidad de algunas condonaciones. Ahora, no es parte de la contienda presidencial, te lo pregunto, Marcel, porque si uno lo quiere ver con el vaso medio lleno, dice sí, está copiando y queremos cuidarnos, pero también con el vaso medio vacío de parte de la ciudadanía uno dice, bueno, pero no es un infantilismo decir vamos a bajar esto porque nos están copiando. No. Parte de la política también tiene que ver con eso. Qué bueno que las buenas ideas se copien. No lo vamos a bajar por eso, digamos, lo vamos a volver a subir. Pero eso fue lo que a mí me dijeron. No, pero eso lo bajaron no para siempre. No, hoy día está abajo, pero lo van a volver a subir para incorporarle también algunos otros elementos que nosotros vamos recogiendo, porque el programa lo hemos hecho en este periodo. A pulso, en la calle, dice. Hemos ido recogiendo... ¿Te molesta que te copien? Di la verdad, porque uno dice, las buenas ideas se tienen que copiar, pues, Marcelo. Sí, bueno, pero hay que copiarla y pagar el copyright. No, por eso te quiero preguntar, ¿hasta qué punto llega la buena onda? ¿Cuándo te empieza a molestar? O sea, empieza a molestar cuando la hacen suya y no reconocen que las ideas las hemos puesto nosotros. Y los planteamientos... De hecho, mira, este planteamiento, esta propuesta de la condonación de la deuda, que nosotros hicimos en el debate de CNN, allá en Coquimbo, nosotros la teníamos desde el principio. Teníamos claro que este es un grave problema en Chile, el endeudamiento. Y decidimos hacerlo y plantearlo cuando tuviéramos todos los candidatos al lado y sea genuinamente reconocido públicamente como una propuesta nuestra. Porque es un planteamiento muy potente, porque recoge un problema del que nadie quiere hacerse cargo, y algunos ni siquiera lo entienden. O sea, es un tema más que todo como de estrategia, plantearlo para que quede genuinamente claro. Pero también de dignidad para ti, para tus seguidores y para la gente que compone el movimiento, para decir como, bueno, esta idea la planteamos nosotros, porque si es que no llega a pasar segunda vuelta,
también sería bueno que la persona que llegue a la moneda eventualmente recoja esa idea. Pero eso está un poquito difícil, ¿no? O sea, porque si entra Bachelet o entra Matei a la moneda, es que no lo van a hacer. Está claro que no lo van a hacer. Hablemos de la condonación de deudas, Marcelo, algo que a mí me interesa muchísimo. Parisi tampoco lo va a hacer, el MEO tampoco. ¿Qué te pareció la discusión esta semana entre Parisi y Matei? Mira, me parece... Lo único bueno de esa discusión es que quedó claro que Parisi es de derecha, no es independiente, es de derecha. Y la derecha tradicional, histórica, no quiere que se les meta por el lado una figura de la derecha que viene a renovar la derecha, finalmente, pero que es de derecha. Lo único que es interesante de esa discusión, por lo demás, me parece trágico estar en una candidatura, y eso lo digo desde mi personal punto de vista, que los temas que se discuten, que hacen noticia, las declaraciones de Tomás Jocelyn Hall, de que los candidatos llevan escort, eso fue, pero ya... Fue un asesor del tema. Bueno, pero él lo reconoció también después en un programa de televisión, digamos, ¿no? Respecto a la figura de Karen Dogenbailer en un punto de prensa después del debate. Bueno, ese tema se convirtió en una discusión, un tema fundamental. Ahora las yayitas de Parisi, que todos las sabían, estaban en internet, todos estábamos al tanto de eso, ahora lo toman como una bandera de lucha y lo destrozan, lo destruyen, ¿no? Marcel, sí. Eso a mí me parece sucio en primer lugar, porque a mí me gustaría... debatir la idea. Claro, ¿por qué no tratan de poner en jaque a Parisi? Porque no tiene propuesta en materia de la deuda universitaria o de la deuda general del país, porque no tiene propuesta en materia del cobre, no tiene propuesta en materia de AFP, no tiene propuesta en nada, absolutamente en nada. ¿Encuentras que es el candidato más débil de todos? En términos de propuesta, el más débil. Bueno, el más débil en realidad es Tomás Jocelyn Hall, pero él está dentro de los más débiles en cuanto a propuestas. ¿Qué es lo que va a hacer cuando gobierne? Marcel, ¿va a terminar con la AFP? Pregunta, para no centrarnos en Franco Parisi, él ya estuvo ayer aquí conversando. Sigue emparejado, ¿quién va a ser tu primera dama? ¿Va a ocupar ese rol si es que llega a la moneda? Me imagino que sí, ¿por qué no? Digamos? Así es la cosa. Digamos. ¿No estás casado? Sí, estoy sea, casado, pero no con tu estoy actual separado. pareja, no estoy separado, está en el proceso de separación, que no ha sido fácil. Y tengo otra pareja hace 4 años. ¿Te quieres volver a casar con esa pareja? Puede ser, digamos. Primero hay que resolver jurídicamente lo otro. Pero ella ella sería el rol de primera dama. Por eso ya está conversado. ¿Te apoya en campaña? ¿Sale contigo? ¿Van a las ferias? ¿Conversan? ¿Van a la universidad? Lo que pasa es que ella trabaja y tiene un trabajo muy complicado, que es en la Municipalidad de La Pintana. Ella atiende a gente en situación de riesgo muy precaria. Y no puede prescindir de su trabajo, tampoco se le puede pagar para que sea primera. Pero los fines de semana puede escaparse a la Pero campaña. tiene hijos ella y tiene que cuidar a su hijo, y a mí me parece que eso es más importante que acompañe al candidato. Pero me acompaña. Ella estuvo conmigo en el debate de CNN, y cuando está sin los niños me acompaña todo lo que puede. Pero tiene sus tareas y sus obligaciones, y yo prefiero que cumpla con eso antes que me acompañe. Condonación de deuda, Marcela, hablemos de esto. Bueno, aquí hay una propuesta de condonar una deuda social, deudas por estudios, sí, créditos comerciales y de consumo, menores a 3.000 UF. Sí. ¿Algo se me queda afuera? Es eso, digamos. La pequeña y mediana empresa que tiene una deuda tributaria de sobre los 2.500 millones de dólares, que no la van a pagar, que no la van a poder pagar. Entonces, la propuesta nuestra es que esa deuda tributaria, así como se le condonó deuda a Johnson, ¿te acuerdas? El bullado caso de Johnson. La condonación más grande de la historia del país. Claro, hacérselo eso a la pequeña y mediana empresa. Porque en realidad es plata que ya no existe, ya que no va a poder recuperar grandemente el Estado, porque muchas empresas no tienen ninguna capacidad de pago para enfrentar las deudas tributarias. ¿Y las personas? ¿Cómo? Me gustaría que me explicara esto, porque uno dice condonar la deuda hasta 3.000 UF, incluso por créditos de consumo. Sí. ¿Cómo va a velar por eso? Yo entiendo que hay muchas veces, y quiero plantear el ejemplo, hay muchas veces en que, por ejemplo, un crédito universitario tiene que ver con que hay un arancel de referencia que dista mucho del arancel real de algunas universidades, y hay familias que, como son de clase media, no pueden pagarlo y piden un crédito de consumo. ¿Me sigues, no? Sí. Y ese crédito de consumo ayuda a pagar esa carga. Pero ¿cómo va a diferenciar en tu gobierno? Hay mucha gente que tiene que enfrentar las obligaciones universitarias y no le alcanza para comer. Marcelo, ok, estamos de acuerdo, pero ¿cómo va a hacer cuando uno pide un crédito de consumo? Todos lo hemos pedido, me imagino, en algún momento.
Nadie te pregunta Eso. si va a ser para comprarte un televisor, para pagar la deuda universitaria o para viajar al Mundial. ¿Cómo va a Mira, diferenciar de una persona que quiere ir al Mundial de Brasil con un crédito de consumo y la persona que quiere pagar ese delta Es del arancel difícil, referencial mira. con el arancel real de una carrera Es universitaria? que aquí tú lo tienes que ver esto no desde la perspectiva de la persona. Ese es un tema. El otro desde la perspectiva de la economía. En este país, el año 1982, hubo una crisis financiera gigantesca. ¿A qué se debió esa crisis? Se debió a que los bancos estaban prestando plata a empresas que inventaban los mismos bancos, empresas de papel, se llamaban así, sin chimenea, empresas de papel, que eran parte de los grupos económicos. Entonces, sacaban la plata de los bancos, la prestaban a estas empresas, después estas empresas no pagaban, estaban en quiebra. Bueno, eso llegó a ser una crisis financiera. ¿Y qué hizo el Estado? Para evitar la crisis de la banca, porque ellos decían que no puede quebrar el sistema financiero, porque es muy importante, porque es el sistema que genera la circulación del dinero, no puede quebrar, aunque hayan habido detrás de esto prácticas absolutamente criminales y delictuales, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Asumió la deuda. Le compró la deuda a los bancos que tenía o sea, la deuda a las personas o empresas con chimenea y sin chimenea que no podían pagar. Esa cartera de clientes que tenía el banco, que estaban todas morosas y que no iban a ser pagadas nunca, la compró el Banco Central y le pagó Pero a ahora, los Marcel, bancos. la crisis no es tan profunda Pero como la de esa espérate, época. pero un momento. ¿Cuál es la justificación? En esa época, la crisis económica del país estaba en 20% de desocupación, tasas de crecimiento negativa. En esa época, en ese contexto, salvan a los bancos con platas del Estado de todos los chilenos. ¿Cuál es la situación hoy día? Aunque tú no lo creas, aunque no parezca, la situación económica en Chile es crítica. Nosotros tenemos a la familia chilena quebrada. ¿Pero eso no es generar paranoia dentro de la población? Pero cuando se mira habla la del nivel de crecimiento sostenido del país. Pero es que el crecimiento de la economía no es crecimiento de la gente, es crecimiento de los grupos económicos. Peor todavía. Se crece, este ingreso de la familia no aumenta, disminuye más encima en términos reales. Y lo que crece son el ingreso de los grupos económicos. Las cifras del Banco Central, ¿qué te dicen? 70% de la familia, el 70% de la familia está endeudada. 7 de 10 familias, eso es una cosa grande. ¿Cuál es el nivel de su endeudamiento? 9 veces el salario mensual. 9 veces. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo se aprueba eso, Marcel, sin Congreso? ¿Se te acusa o Bueno, se te pero- ataca diciendo el candidato sin Congreso? ¿Qué se hace con eso? Es el candidato con más congreso que va a tener. ¿Por Porque qué? nosotros vamos en 20 minutos, lo hemos dicho, lo hemos repetido, a convocar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución sobre la base de nombrar, designar, crear una asamblea constituyente. ¿Quién Nosotros me en asegura 6 que esa meses- asamblea constituyente vaya a señalar que acepta una condonación de la deuda de esta manera? Un momento, pero espérate un poco. Esto quiere decir lo siguiente, que vamos a tener una nueva constitución democrática y esta constitución va a establecer una forma de elegir parlamentarios nueva. Nosotros vamos a tener otros parlamentarios con un sistema proporcional, con cifras repartidoras. Por lo tanto, el nuevo parlamento que va a nacer de allí, porque parte de los estatutos de esta constitución, de los artículos transitorios, va a exigir que todas las autoridades de Chile, desde el presidente de la República hasta el último funcionario que tenga responsabilidad política, va a tener que ser reelegido en base al nuevo sistema de elección electoral y la nueva constitución. Y ese parlamento va a ser un parlamento verdaderamente representativo. ¿Eso no tú crees que se alcanza a hacer en 4 años si tenemos periodos presidenciales que son muy cortos? La constitución nueva tú la puedes tener en 6 meses. Y esa constitución muy probablemente va a modificar, la nueva constitución, el periodo electoral. Y probablemente se vuelva a los 6 años, que te dan mucho más tiempo para ¿Tú quieres para estar 6 gobernar. años en la presidencia en caso de llegar? Mira, yo no es que yo quiera estar en la presidencia, la ¿Pero sientes verdad. que son necesarios 6 años para plantear y Yo para creo realizar que, estos cambios? yo creo que lo que se necesita es un periodo más largo de 4 años, o un periodo de 4 años con reelección a 4 años más. Marcel, recuerdo esta Entonces- condonación porque tengo que ir avanzando el tiempo. Tú dices, bueno, con esto vamos a financiar o el beneficio va a alcanzar el 80% de los deudores. Sí. Pero eso es el 15% del total de la deuda que se tiene con los bancos. Por eso, pues, ¿No o sea, supera no más- significa nada. ¿No es marginal? Es marginal. Para los bancos es marginal, pero no para la familia. Fíjate que el 82% de la deuda del crédito de los bancos va a parar al 1
2,3% de deudores, que son las mega y grandes empresas. O sea, si tú le condonas las deudas a las personas por consumo y por crédito comercial, y eso está incluido también la pequeña y mediana empresa, porque son todos los créditos comerciales y de consumo que también incluye a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y a qué personas va a acceder a ese beneficio? Si yo pedí un crédito de La consumo, gran mayoría de los que no están dentro del 1% más rico. O sea, la gran mayoría que ya ha llegado a una deuda hasta los 60 millones de pesos. Ahora, ¿cómo no va a vigilar esas deudas también, Marcel? Porque cuando uno propone esto, yo digo como, efectivamente hay personas que lo pasan mal, personas que no les alcanza. Y por eso también me parece que la política de los bonos es porque no alcanza la plata. Pero hay personas también que han mal utilizado la plata, que han sido irresponsables, que han pedido créditos de consumo. ¿Cómo visar eso? ¿Van a pagar justo por pecadores? ¿Se van a salvar los que malgastaron la plata? Cuando se le perdonó la deuda a los bancos, la mayoría eran créditos inescrupuloso. Pero pues no vas a discriminar en ese sentido. Es, para todo es muy difícil discriminar. Se puede hacer una discriminación. Pero la gran mayoría de los chilenos están endeudados. ¿Por qué? Porque de aquí no hay que salirse. Mira, aquí te ponen casos que son marginales. A lo mejor hay una persona que lo hizo mal, que pidió más crédito del que correspondía y no para comer. Pero la gran mayoría en Chile está endeudado porque tiene problemas financieros severos. Tiene que pagar por la educación, pagar por la salud, pagar por las comidas. Vamos eso. ¿De dónde va a salir esa plata, Marcel? La plata para condonar esa deuda. Del presupuesto de la nación va a salir de los mismos chilenos. ¿Qué? ¿Reforma tributaria? No, pues, es que tú tienes que hacer lo siguiente. Repactas la deuda con el banco. Ahora el deudor va a ser el Banco Central, o el Estado, o la Tesorería General de la República. Ellos van a llegar al banco y decir, ¿cuánto me debe, por ejemplo, don Marcel? 5 millones. Ahí están los 5 millones más. No están ahí los 5 millones. El procedimiento es mira. Tú eres banco, yo soy el Banco Central, o el Estado. Sí. Ahí hay un señor que debe. Yo te voy a decir a ti, mira, la deuda de él ahora va a ser mía. Obvio. Y la vamos a conversar. La vamos a reprogramar en 40, 45 años, los mismos años que se le dieron a usted, a los bancos, para recomprar la deuda que el ¿Y el porcentaje de interés? 2%, lo vamos a negociar al 2%, a 30, 40, 50 años. ¿Tú crees que eso en un país como Chile puede darse? Pero si es la voluntad soberana del pueblo de Chile. Obviamente que se puede si nosotros funcionamos con la voluntad soberana del pueblo de Chile. A los bancos no les va a gustar, pero mala suerte. Ellos ya han recibido de Chile una cantidad tan grande, ni siquiera van a perder plata. Van a ganar menos, pero no van a dejar de Marcel, recibir. Educación. Es necesario aumentar significativamente los recursos destinados a educación pública a través de un presupuesto anual que parte por la duplicación de lo asignado actualmente a nivel preescolar y asegurando un crecimiento progresivo hasta alcanzar un 100% de cobertura. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿De dónde va a venir la plata para hacer esto? Ahí viene de dos grandes mecanismos. Una reforma tributaria que haga que las empresas paguen impuestos, las grandes empresas que no pagan impuestos en Chile, van a empezar a pagar impuestos, y hartos impuestos, 40% de las utilidades van a ser impuestos ahora, para las grandes empresas. Okay. Y del cobre, la recuperación del cobre. El cobre te entrega a ti anualmente en 30.000 a 40.000 millones de dólares, que se van del país. Que las grandes empresas transnacionales que están explotando el cobre no pagan grandemente impuestos. O sea, el royalty hay que subirlo de forma profunda. Que no es el royalty no es el tema. Claro, el impuesto. Aquí lo que va a pasar es que todas las explotaciones de cobre que están en manos de transnacionales van a pasar a manos de Codelco. Y como tú sabes, Codelco, todas las utilidades, el 100% de las utilidades, las transfiere a la Tesorería General de la República, y con eso se financian carreteras, escuelas, hospitales. Ese recurso cuando hoy día se va afuera. Quedémonos con la educación. Tú dijiste vienen de dos cosas, de la minería y de una reforma, ¿no? Cuando escuchamos esto, y cuando escuchamos también, por ejemplo, cuando plantea la candidata Michelle Bachelet, que hasta hoy, de acuerdo a las encuestas que han aparecido, es la que lidera los sondeos, dice, yo también apelo a ir avanzando progresivamente un camino de educación pública gratuita y de calidad. ¿En qué se diferencia tu propuesta con la de ella? La diferencia es que ella espera aplicarle un impuesto a los profesionales para financiar la educación, cosa que en primer lugar es injusta, ¿no? En el fondo es lo mismo, te lo cobran después, la educación te la cobran después a través de un impuesto. En segundo lugar, la diferencia es que con eso no cubres la educación, lo que tú necesitas de educación, porque tú tienes que hacer fuertes inversiones en educación. O sea, la tienes reforma que mejorar. Que ella plantea va a recaudar cerca de 6.000 millones de dólares y dice que con eso sí se puede financiar. Está por verse si recauda 6.000 millones de dólares y en cuánto tiempo y para qué va a destinar esos recursos, porque tampoco te dice que va a terminar el lucro en la educación. Entonces de esos recursos se van a ir normalmente o probablemente a mucha gente que recibe
recibe subvenciones del Estado y que con esa... Yo entiendo lo que tú dices, Marcel, pero también poniendo en duda esa propuesta es como si te dijeran a ti exactamente lo mismo, es como si te dijeran, bueno, pero está por verse también si las transnacionales van a tener que tributar o esos impuestos van a pasar por Codelco, porque también no depende solamente de la voluntad del candidato. Pero depende de la voluntad de las instituciones del Estado. Bueno, pues. por lo mismo, Bachelet está proponiendo pero lo mismo. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, Bachelet fue la que cambió la ley orgánica constitucional de la educación y lo que hizo el 2006 fue simplemente mantener lo mismo que estaba. Nunca en su gobierno, ni la concertación lo ha hecho, han sido siempre partidarios del arancel diferenciado. Ha dicho que quiere educación pública y después dice que no es justo que no paguen los ricos. No hay ninguna convicción de parte de la concertación. Ellos no lo hicieron durante todo su gobierno, menos lo van a hacer ahora. Marcel, porque aquí hay una cuestión importante. Tú, para llegar a financiar la educación de manera eficaz, tienes que hacer una reforma tributaria que efectivamente haga que las empresas paguen impuestos y no cargarle el impuesto a los que ya están pagando. Marcel, y tienes que recuperar el cobre y ella no está dispuesta a hacerlo. Durante mucho tiempo fuiste un rostro emblemático del ecologismo en Chile, ¿no? Sí. Hoy, ¿en qué está eso? Hay otro candidato ecologista, que es Alfredo Sfeir. ¿En qué terminó tu relación con ellos? Se habla mucho acerca de tu participación en Oceana y que después de eso habría un quiebre con los ecologistas. ¿Qué piensas de los ecologistas de ahora, por ejemplo? Los ecologistas de ahora son excesivamente influenciados por el pensamiento norteamericano, fundamentalmente porque son financiados por ellos. Yo siempre he sido ecologista y lo sigo siendo. Y nuestro proyecto político incluye la problemática de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, aumentar los estándares de producción a la minería, recuperar el agua, recuperar los bosques nativos chilenos. Nosotros tenemos una política para recuperar el bosque nativo chileno. Yo sigo siendo ecologista y mucha gente que adhiere a esta candidatura lo es. Lo que pasa es que hay sectores, en el ecologismo hay muchos sectores. Hay sectores de derecha, de izquierda, hay incluso algunos que plantean que el hombre es plaga y que hay que exterminarlo, o sea, hay de todo. ¿Terminaste una mala relación con Oceana? No fue buena la relación nunca con ellos porque había una aproximación al problema ecológico distinta. Yo soy latinoamericano y se los dije siempre. A mí no me vengan a instalar políticas norteamericanas en América Latina. Nosotros somos del sur, miramos el sur y nadie nos va a venir a enseñar desde el norte cómo vamos a hacer las políticas en materia de medio ambiente, porque el problema central con ellos es que su política era hacer vasitos con la marca Oceana, comprar un barquito, ponerle la marca Oceana, poner toallas y regalarla en las playas con la marca Oceana. Yo tenía una política distinta. Para mí la cuestión social, el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la injusticia, va de la mano con el problema ambiental. Es otra parte de la injusticia. Ambiental, y ahí lo que ocurrió fue que simplemente hubo un quiebre político, particularmente porque nosotros invitamos a Evo Morales a Chile y ellos no querían narcotraficantes. O sea, fue... Marcel, última pregunta. Fue conocido la rencilla que tuviste con la familia Saldívar a través del programa Termómetro en el año 2002. Valió un juicio para ti por injuria y calumnia, finalmente fuiste sobreseído por la Corte de Apelaciones. Hoy en día, año 2003, ¿estás dispuesto a seguir diciendo que el senador Saldívar y su fallecido hermano eran o son corruptos a propósito de la ley de pesca? Yo lo dije en esa época y lo he dicho creo que en todos los programas de televisión que me lo han preguntado. Ellos son políticos corruptos y lo siguen siendo, porque siguen apoyando a los grupos económicos en las tramitaciones de la ley. Lo dije en esa época, le gané el juicio, demostré que era corrupto y él no ha dicho absolutamente nada, no ha demostrado que no lo es y lo sigue siendo. ¿Qué porcentaje crees que va a sacar en la primera vuelta, Marcel? No sabemos, porque las encuestas no son muy eficaces para definir el resultado hoy día, porque estamos en una primera elección donde hay voto voluntario, donde ¿Crees que pasa a la segunda realmente? Nosotros creemos que tenemos una muy buena posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Pero no lo sabemos porque no tenemos antecedentes, los antecedentes de territorio, de cómo visitamos las regiones, el compromiso de los jóvenes, lo que ha levantado esta candidatura en cuanto a emoción, épica, compromiso, nos habla de que probablemente sea una sorpresa los resultados en la elección. Tienen que levantarse los jóvenes para eso. Marcel, te queremos agradecer la visita con este aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sección. Te voy a regalar, antes de terminar, a propósito de sustentabilidad y desafío energético, el libro de Raúl Sor, el último, que se llama Así no podemos seguir, gentileza Random House. Una última cosa. Esta elección son los jóvenes los que tienen la palabra. Si se levantan a votar, va a cambiar Chile. Ellos pueden hacerlo. Así es que lo piensen bien. Una pausa, nos vamos.